ya que llevamos unos cuantos minutos luego de lo pautado y queremos ser también respetuosos con las actividades que se van a desarrollar luego en este mismo lugar y lo que significa en todo el complejo. Por eso, buenas tardes. Vamos a darle inicio a esta clase magistral sobre feminismo y derecho penal. Esta actividad tendrá una duración estimada de 1 hora y media y nuestras disertantes para esta ocasión son Iliana Arduino y Betiana Minor. Iliana es abogada con orientación en Derecho Penal, es coordinadora del Programa de Feminismo y Justicia Penal. Por su parte, Betiana Minor es abogada con orientación en Derecho Penal, ministra de Seguridad y Justicia de la provincia de Río Negro y vicepresidenta segunda del Consejo Federal de Justicia. Fue asesora del programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, secretaria de Justicia y directora de Relaciones con el Poder Judicial y Convenios de la CENAC, ambos del Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia de Río Negro. La moderación estará a cargo de Silvana Paz, del Centro de Justicia Restaurativa, CEJUR, a quien le cedo la palabra. Buenas tardes. Hoy tenemos este hermoso espacio para trabajar entre todos, porque las chicas que nos acompañan acá, las expertas, quisieron hacer un diálogo, por eso no tenemos nada acá adelante, para que sea un ida y vuelta. Y tenemos 1 hora y media para trabajar sobre estos interrogantes de la justicia penal y los feminismos. ¿Qué tiene la justicia penal para darnos de respuesta ante situaciones específicas de violencia de género, violencia doméstica y también situaciones de violencia de género en contextos institucionales, en contextos educacionales, en contextos comunitarios? Por eso yo me voy a retirar, hagamos de cuenta que no estamos y las dejamos hablar a ellas. Empieza Iliana, vamos. Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes. En primer lugar, por supuesto, agradecer al Ministerio, Betiana en persona en particular, la invitación y el desafío para acompañar y para incluir este tema que hasta ahora hemos tenido un concierto de acuerdos y de asentimientos respecto de la importancia de pensar en otras herramientas, pero me atrevería a decir que ese acuerdo no es tan homogéneo ni tan explícito cuando se trata de violencias de género o de los problemas que preocupan centralmente a algunos feminismos, así que un poco sobre eso voy a conversar. Y me parece una conversación, como señalabas en la inauguración, particularmente pertinente, porque precisamente por el contexto regresivo de derechos, por el contexto de primacía de una cierta lectura de la realidad bajo la lógica amigo-enemigo, sin otras mediaciones o confrontaciones más productivas que la pura fantasía del exterminio de un otro, una otra que me molesta, con la que no comparto ideas o que incluso me haya producido daños, y que precisamente porque el contexto tiene esas características, estas conversaciones son particularmente urgentes. Lo que nos ha traído un poco también a este estado de enemistad social constante, esta configuración de sociedades castigocéntricas, ha sido la demagogia punitiva, la idea, ¿no?, de que quienes tienen ciertas responsabilidades, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, referentes sociales, han optado por plegarse a una demanda que se expresa muchas veces en términos autoritarios. No es una demanda que no sea legítima, es una demanda de cese de violencia, es una demanda de cese de impunidad, que en lugar de ser asumida con la complejidad que tiene y con el compromiso democrático que quien tiene responsabilidades tiene que asumir, bueno, en muchos casos se ha resuelto plegándose a la desesperación, al hartazgo o a las expresiones autoritarias de esa demanda, y no comprometiéndonos con la complejidad, decía, que estos temas tienen, y con la necesidad de pensar de otras formas, sencillamente porque es evidente que las formas habituales de intervención no están produciendo resultados, digamos, ¿no? Entonces, en general, cuando las respuestas son de tipo autoritario, centradas en lo punitivo y no funcionan, se produce una especie de estado en el que no se ha sido lo suficientemente rígido, no se ha sido lo suficientemente autoritario, y nunca se produce esta escena en la que pongamos en serio en discusión cuánto de productivo ha habido en esas formas de enfocar nuestros problemas. Así que celebro mucho también el espacio por eso, ¿no? Porque no hay que renunciar, aunque no sea una posición hegemónica, precisamente para que en algún momento lo sea, a la conversación. Ya si renunciamos a la conversación o a la discusión de otras posibilidades, estamos fritos, ¿no? Un poco para compartirles desde dónde
el programa que yo coordino es en INESIP, que también organiza esta actividad, digamos, y desde dónde pensamos estas cuestiones, hacer una referencia a cómo ha sido la relación con el sistema penal de los movimientos de mujeres y sobre todo de quienes exigen respuesta frente a las violencias, porque del otro lado, digamos, tampoco podríamos conformarnos con algunas respuestas bastante maniqueas que se limitan a decir que las feministas son punitivistas y se terminó, ¿no? Que todo el problema de la exacerbación punitiva tiene que ver con que la demanda es punitiva y fin del tema. Bueno, más bien en rigor la relación ha sido de mucha expulsión. Nosotros hablamos siempre de impunidad selectiva, es decir, precisamente ahí donde el conflicto se explica o tiene un componente muy importante de asimetría sexogenérica, los sistemas de justicia penal han sido sumamente eficaces en expulsarlos, en no atenderlos, ni siquiera con sus respuestas punitivas tradicionales, ¿no? Los problemas de cuestas de credibilidad, esto es llegar, nos señalaban hace un rato, ¿no? La idea de la pericia de credibilidad como un punto de partida a la cual no es sometida ninguna otra persona que ponga en conocimiento del Estado que ha sido dañada, que ha sido victimizada por un hecho ilícito. Luego, las formas en que las reiteraciones de los testimonios, los constantes apartamientos de los principios de no revictimización, la construcción de los juicios de las violencias de género como juicios sobre las víctimas, es decir, cuán competentes han sido o no para evitarlos y no juicios sobre los hechos que se imputan a los victimarios, que conducen a resoluciones que afortunadamente son cada vez más irritantes y menos toleradas desde el punto de vista social. Y también otra puerta de atención, quizás más histórica, que es la que sobre todo a las feministas debiera alarmarnos, que es que nuestra invitación ha sido principalmente como acusadas, como perseguidas. Las estructuras punitivas, la tesis de Zaffaroni, han nacido básicamente como sistemas de persecución de las disidencias, y esas disidencias en términos históricos han estado encarnadas por cuerpos feminizados, por mujeres de la Inquisición en adelante. Entonces, esta especie de confianza de repente en una estructura que nos ha conferido un lugar de privilegio en términos de objeto de persecución también es algo que tendríamos que poder poner en discusión. Es decir, ¿qué tanto ha cambiado esta máquina inquisitorial, heredada, que con mucho esfuerzo vamos tratando de transformar, que de repente podemos tener una especie de fe punitiva no sujeta o sin los recaudos que la experiencia histórica debiera marcarnos, ¿no? Entonces, este escenario de mucha impunidad selectiva ha producido también que, en lugar de en algún momento adoptar medidas razonables respecto de por qué los sistemas de justicia penal no persiguen con eficacia hechos violentos, digamos, que resisten un test de principio de última ratio, quiero decir, hablando de violaciones, de hechos de violencia sexual, de hechos de violencia interpersonal, que ya son delito por lo menos en nuestra configuración, en nuestro programa penal, desde que tenemos un código penal a nivel nacional, digamos, lesiones, amenazas. Cuando esos conflictos tienen que ver con relaciones en las que el género talla, porque eso ha sido sistemáticamente excluido del ámbito del sistema penal, no ha encontrado una respuesta tendiente a revertir eso, sino que más bien ha seguido funcionando de esa manera hasta que una nueva ola, digamos, de hartazgo ha producido que se generara una especie de situación social en la que el uso de las salidas alternativas para este tipo de casos fuera invariablemente leída como una respuesta más de impunidad y no como una respuesta de calidad. Y esta es una lectura inteligente por parte de las víctimas y de las organizaciones sociales, porque la forma en que las respuestas diversificadas han sido utilizadas ha sido una forma impune. No han sido utilizadas o implementadas con vocación de gestionar el conflicto, con vocación reparatoria, sino con una vocación de management de casos, ¿no? De reducir los flujos de trabajo, las cargas de la burocracia jurídico-penal y además haciéndolo, ratificando la idea de que esos conflictos son bagatela, son cosas menores, son asuntos de segunda importancia. En Brasil en particular, por ejemplo, cuando Brasil creó su ley de una especie de justicia de menor cuantía, de justicia alternativa, lo que ellos llamaban el tercer movimiento, que era muy interesante para la aplicación de otro tipo de medidas no penas frente a ciertos conflictos. Uno de los problemas que hubo es que esa decisión empezó por aplicarse ese sistema a los casos de violencias de género. Entonces, eso resultó socialmente incomprensible. En un contexto de demanda social, de atención, aquello que todavía no tenía la legitimidad que hoy señalaba
Betiana, hay que construirlo, fue leído como una respuesta de impunidad. ¿Y qué es lo que ha sucedido con esto? Es decir, ¿cuál es nuestro escenario institucional? Con esto, yo, si querés, vos o alguna intervención vamos intercambiando, es que hubo una persistencia de envíos de los casos a la probation, sobre todo la suspensión del proceso a prueba. En la mayoría de nuestras provincias no hubo un uso inteligente del sistema de salidas alternativas. Esto no fue solo para los delitos vinculados a la violencia de género, esto ha pasado con distintas formas de conflictividad, pero acá había una demanda social creciente que el sistema de justicia mantenía con una cierta sordina, ¿no? El sistema de justicia, el conjunto de la organización social, las organizaciones políticas durante mucho tiempo. Cuando esa demanda se articula, una de las cosas que resultan particularmente irritantes es constatar, hay muy poca investigación, pero de las pocas que hay, que también todos los casos eran, en caso de tener algún tipo de respuestas, conducidos a salidas de este tipo y que ningún caso de violencia llegaba a juicio. Entonces, podemos leer la decisión de la Corte Suprema, me disculpo con quienes no sean abogados aquí, pero voy a tratar de referenciarlo rápido, es un fallo de la Corte Suprema que decidió que no se pueden aplicar en casos de violencia de género la suspensión del proceso a prueba ni ninguna otra respuesta alternativa, porque entendió la Corte que lo único que garantiza los derechos de las víctimas es un juicio oral en el que pueda ser escuchada, ser oída y en su caso sancionada. En realidad, quizás quiso decir sancionar a la Corte porque si lo que está proponiendo es un juicio previo, los juicios también pueden tener como resultado la absolución, ¿no? Entonces, en ese contexto, esa medida es una resolución que si bien quiso responder a una demanda social razonable de no puede ser que en ningún sistema de justicia un caso de estas características vaya a juicio, con una respuesta que fue, quizás la palabra no es muy apropiada, pero me parece que la urgencia de nuestros temas es desastrosa, digamos, es desastrosa desde el punto de vista jurídico porque tiene problemas de fundamentación, no me voy a detener en eso, pero ha sido desastrosa en sus consecuencias. Góngora es un caso al que no se le aplicó al propio Góngora, es decir, el señor Góngora no fue sometido a juicio porque en todo el tiempo que llevó esa discusión el caso prescribió. Entonces las víctimas no tuvieron ni la reparación que sí querían, las víctimas del caso de Góngora querían la reparación que Góngora ofrecía, ni tuvieron el juicio que el Estado les impuso, ¿no?, en nombre de sus derechos. Esa es como una consecuencia bastante notable. Luego un desorden importante. Casi todas nuestras provincias se han plegado a prohibiciones normativas, a ministerios públicos fiscales que prohíben este tipo de salidas. Sin embargo, las probations existen en todas las provincias, a contramano de resoluciones de tribunales superiores y con los mismos problemas que tenían antes, con problemas de impunidad, débiles mecanismos de seguimiento de las medidas, poca participación de las víctimas. Entonces, necesariamente el fallo no ha producido una cantidad notable y marcada y creciente de juicios orales. Averigüen en cada una de sus jurisdicciones cuántos juicios orales, porque la Corte no dijo juicios abreviados, dijo juicios orales, cuántos juicios orales hay por hechos de estas características. Entonces se produce una escena de una promesa punitiva con la que no se cumple. Se produjo sí un impacto en los aumentos de punitivismo estatal en nombre de la violencia de género a través de una herramienta bastante cuestionable como el juicio abreviado, quiero decir porque es una escena que ni siquiera le da participación a las víctimas, que han quedado sin ningún tipo de escucha, y cuando tienen algún ejercicio de autonomía dirigido a plantear una resolución alternativa, quedan a expensas de sistemas que no contemplan con suficiente inteligencia, con la coordinación que las medidas de estas características reclaman y con la legitimidad que todavía nos falta construirles como cuentas pendientes y entonces como experiencias aisladas que en gran medida dependen de su voluntad. No sé si vos querés contar un poquito ahora de Río Negro para que podamos pelotear. No soy muy buena peloteando. No, bueno. La idea era que sea un poco más dinámica la charla, así que por eso también esta idea de interactuar un poco, interrumpirnos, y si alguien quiere también hacerlo, me parece que es bienvenido. No, lo que decía Ileana, un poco esto de las medidas alternativas, sí, no, y un poco la experiencia, digo, voy a hablar un poco en nombre del Poder Judicial, aunque no me corresponde, pero me parece que es válido también hacer alguna referencia a nuestro sistema penal y a la provincia de Río Negro. Si bien nosotros tenemos un superior tribunal
Penal de Justicia, que es pro Góngora, si se quiere, digo, en cuanto a lo jurisprudencial, lo cierto es que tenemos, como dice Ileana, hay diversidad de implementaciones, y acá particularmente en la provincia de Río Negro tiene mucho que ver con las circunscripciones judiciales y con el rol de los fiscales, y ahí yo también hago un interrogante en cuanto a las probation. Me parece, bueno, cuánto de abuso y exceso de las probation tenemos en los sistemas acusatorios como consecuencia de la implementación de los sistemas acusatorios, y cuánto realmente lo ofrecemos como una medida alternativa, y cómo también una medida alternativa sin una contención del Estado, en este caso nosotros que somos los gestores de las políticas públicas, en el caso del Ejecutivo o en el caso de nuestro Instituto de Asistencia a Presos Liberados o patronatos, como se dice en otras provincias, tenemos la obligación de hacer un seguimiento correcto también cuando se opta por escuchar a la víctima para poder obtener una salida alternativa a lo que es una sentencia. Yo siempre digo, y nosotros trabajamos muchísimo con la violencia de género, y a nosotros nos toca trabajar desde otro lugar y ver un montón de circunstancias que seguramente el Poder Judicial pasan por alto, porque si el punitivismo y el sistema judicial es la única respuesta como una salida que es alternativa, con un punitivismo que incluso es impuesto, y las mujeres entienden que la única manera de cesar la violencia es a través de iniciar una causa penal, es llevar adelante una denuncia y después continuar con un proceso, creo que estamos bastante equivocados, porque en toda la experiencia que hemos recogido, y seguramente ustedes lo verán, no quiero spoilear ninguna de las otras conferencias que va a haber estos días, pero lo van a ver en el libro de Historias de Vida, que nos ocupamos de llevar adelante sin muchas aspiraciones académicas y literarias, pero sí con contar la vida y las historias de vida de las mujeres. Pasaba que básicamente lo que la mujer quiere cuando es violentada es dejar de ser violentada. Digo, ¿de qué manera? ¿A través de una sentencia, a través de un juicio oral, a través de una salida alternativa? ¿Cómo? No, la mujer quiere dejar de ser violentada. Si la salida es hacer una denuncia o lo que entendemos que lo único que el Estado brinda como respuesta es el punitivismo, es ir a una comisaría de la familia, generar una denuncia, yo les traje también algunos datos que me parecía que era importante que los vean, y en el volumen de los datos, en las diferencias incluso de las implementaciones, y ahí quiero hacer un paralelismo entre los datos duros de las comisarías de la familia, de las denuncias, quiero hacer un paralelismo con los datos del Poder Judicial y también luego con nuestros datos del Instituto de Asistencia a Presos y Liberados. Y ahí van a ver cómo es, la verdad que absolutamente disímil y no hay una lógica para esto, y si uno dice medida alternativa sí, medida alternativa no, y yo creo que medida alternativa siempre y cuando la víctima desee la salida alternativa y esa salida alternativa sea lo que haga cesar la violencia, porque en definitiva lo que estamos buscando es eso. Ahora, medida alternativa si no, sistema judicial si no, denuncia si no, es todo eso sin el acompañamiento del Estado y sin una contención, que no solamente haga el empoderamiento de la víctima, el rol que ocupa en el proceso, a empoderarla dentro del proceso, y ahí después conversaremos, Ileana, de bueno, el rol de la víctima en el proceso, digo, cuánto de ameno tiene el Poder Judicial para con las víctimas, cuánto de esto, más allá que podemos ser códigos más o menos de avanzada, podemos hablar de sistemas acusatorios más o menos de avanzadas, de oralidad absoluta y demás, cuánto hay de realidad en eso en la implementación cotidiana, cuánto la mujer comprende, digo, la mujer, la víctima o quien fuera que participa de un proceso penal. Somos legos hablándole a los legos y somos, o sea, ¿cómo nos comunicamos en el proceso penal? Porque si ustedes ven, y los invito después a que quien quiera leer el libro, vamos a ver la historia real de las mujeres y irán, para nosotros era escuchar la voz de las mujeres, y es un padecimiento el sistema penal, o sea, es un padecimiento el sistema de justicia, que en definitiva a veces ni siquiera termina dando la respuesta que es la que la mujer está buscando, que es el cese de la violencia. ¿Por qué? Porque no abordamos al varón, porque no abordamos correctamente a la mujer, porque no escuchamos, y porque muchas veces el sistema judicial termina repitiendo las lógicas machistas y paternalistas, y seguimos generando y repitiendo lógicas asistencialistas o paternalistas, donde el fiscal toma el rol de yo te cuido y vos no tenés ni voz ni voto y no podés decidir porque estás en un círculo de violencia y decido por vos, y ahí vamos a Góngora que te dice, y en los fallos jurisprudenciales que te dicen, no, usted no podemos tener una medida alternativa, aunque la víctima haya sido escuchada durante todo el proceso y durante todas las audiencias, porque la oralidad así lo requiere, solicitando una medida alternativa, porque la mujer quiere rápidamente salir del proceso penal, quiere culminar una instancia, quiere terminar y quiere volver a su vida lógica y normal, no quiere quedar ni sometida indefectiblemente y por tiempo ilimitado a medidas cautelares que no tienen ningún sentido, o como tampoco quiere quedar sujeta, como
también ha pasado, y esto me parece que, digo, es una discusión franca y que hay que darla. Digo, cuando hacemos exceso del uso de herramientas de salidas alternativas que no tienen que ver con la resolución del conflicto y se utilizan solamente y realmente porque hay que descomprimir el colapso de los poderes judiciales, y optamos por medidas alternativas en casos graves donde el juez y el fiscal deciden, no obstante, a tener una suspensión de juicio a prueba, que tanto el varón como la mujer continúen con un dispositivo dual. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Y la revictimización dónde quedó? ¿Qué estamos haciendo? O sea, que primero que no solamente estamos haciendo mal uso de una herramienta que es meramente cautelar, sino que además estamos sometiendo durante todo el tiempo de la suspensión de juicio a prueba a la mujer a ser altamente revictimizada, a sostener un dispositivo igual que el varón. Entonces, hay un montón de cuestionamientos. Sí, lo escuchamos al jefe. Bueno. Porque estamos por streaming. Hola, hola. Soy el jefe de policía de la provincia de Río Negro, Osvaldo Adrián Tellería. No solamente creo que es el tema del dispositivo, sino que aparte el dispositivo es el puesto policial. O sea, lo hemos analizado, creo que con Betiana lo hemos charlado el tema, es un exceso de medidas hacia la víctima. Y por ahí creo que no se trabaja con el victimario como realmente se tendría que trabajar para poder darle una solución al problema, ¿no? Me parece, ¿no? Es una cuestión que quería acotar. Sí, es que eso, por eso digo, el exceso de a veces de medidas cautelares que tienen que ver con que sean no solamente altamente revictimizantes, sino que además no solucionan y de alguna manera son a veces, algunos de los o sea, no son modificatorias de las prácticas para los varones por sobre todas las cosas. Digo, si no hay y ahí digo, traigo la experiencia de la provincia de Río Negro, tiene a través del área de género con el uso del dispositivo dual. Y la experiencia de también, no quiero spoilear otra de las charlas, pero la veo a Delfina acá, que tiene que ver con el programa de masculinidades, y nosotros lo que nos dimos cuenta es que, a ver, si el hombre no toma conciencia de los actos, o sea, no problematiza durante todo el proceso judicial, tampoco sirve, y esto se muestra que cuando no tenemos problematización y no se aborda la problematización, generamos un efecto adverso. ¿Por qué? Porque en general solemos tender a transgresiones en un muy corto tiempo que luego terminan en una medida más gravosa, que generalmente termina en una unidad penitenciaria donde no solamente no solucionamos el problema, sino que además lo agravamos de forma sistemática porque además hacemos que esa pareja o ese varón, y quiero hablar de varón en situación de violencia y quiero hablar de mujer en situación de víctima, no vamos a perpetuar creo que también desde lo verbal tenemos que ser muy, muy prudentes, me parece que tiene que ser circunstancial porque estamos pensando que esto tiene que ser una transición en la vida de las personas. Si no logramos problematizar, terminamos en una medida muchísimo más gravosa, que en general es una prisión preventiva, donde mezclamos el ladrón de gallinas con el homicida, y en esto lo único que hacemos es generarle mayor conflictividad a la situación de violencia. ¿Por qué? Porque los padres pierden relación con sus hijos, porque en general pierden el poco entorno laboral que tienen o no, agravan un consumo problemático y generamos una situación que es más gravosa. Entonces, nunca terminamos trabajando, analizando de base la problemática, que claramente es multicausal y que tiene que ver con estar atravesados con un montón de cuestiones comunitarias, sociales y demás, y optamos solo por el punitivismo como única respuesta. Creo que vamos muy mal, creo que de hecho lo vamos a ver ahora en números también. Yo quisiera solo agregar una cosa sobre eso que tiene que ver también con una reflexión que a veces desde la construcción de la demanda hay que hacer, que es esta idea de que cualquier intervención constructiva con aquella persona que es señalada como agresora es leída como una traición a la propia causa, ¿no? Esta idea y no se trata de empatizar, a mí alguien me puede parecer una persona horrible, yo en ese sentido creo que hay que tener también cuidado con las enunciaciones romantizantes de las posibilidades del acuerdo. Hay que poder trabajar estos casos asumiendo que en algunos de estos casos involucran a personas donde una que no debía hacer ningún daño, que socialmente está colocada en la posición y así está construida nuestra vida social en general, es la posición de cuidado y es quien más nos ha dañado. Hay casos de mucha complejidad que no podemos pensar en intervenciones dirigidas a algún tipo
de construcción de vínculo o empatía, por lo menos como primera intención. Ahora, desde el punto de vista de las responsabilidades del Estado, no es una respuesta de tutela efectiva el abandono de las personas señaladas como agresoras, dejándolas solo en condición de personas cauteladas, porque eso es como, yo lo defino siempre como una ruleta rusa, ¿no? Yo le digo a alguien, vos no te podés acercar, más o menos monitoreado, con un puesto de custodia, veamos el nivel de agregación de una vigilancia inconducente, porque en definitiva es probable, y existen casos todo el tiempo, de esas vallas se saltan, digamos, si el conflicto sigue gatillando, esas vallas se saltan. Entonces, a veces cuando se construyen políticas de acompañamiento para aquellos que tienen que ser controlados, eso no es un ataque a la agenda de los feminismos. Al contrario, es un trabajo indispensable para garantizar que estos dispositivos alternativos de intervención tengan un compromiso de eficacia, pero no pueden depender solamente de la bonomía o la disposición o el esfuerzo moral de una persona individualmente cautelada, sino que, bueno, hay que producir acompañamientos concretos. No podemos darle la espalda a una situación de consumo problemático, a una situación de empleo informal o de extrema precariedad, y tenemos instalada la idea de, bueno, además de que cometió un delito, le vamos a ayudar, ¿no? Como si la intervención reparadora también de derechos que hay que atender y de circunstancias que hay que atender, no fuera parte de una respuesta, de una gestión justa del conflicto, sino un privilegio. Y en eso tenemos que hacer una mudanza importante en términos de qué estamos entendiendo por eficacia, ¿no? Digamos, si nosotros percibimos como ineficaz una intervención de acompañamiento, probablemente tengamos ahí un montón de pesos ideológicos puestos. Porque no se trata solamente podemos tener intervenciones muy eficientes con la víctima, de mucho acompañamiento, pero no podemos pensar en que tenemos una gestión holística o integral de ese conflicto. Si una de las partes, por el solo hecho de que su percepción social es muy negativa, me voy a valer de esa percepción social para dejarla completamente desatendida y desamparada. Yo no pienso que sea posible control sin acompañamiento. Y acompañar a alguien en un proceso así no significa convalidar las acciones erradas que una persona ha hecho. Las acciones erradas están siendo sometidas a proceso, pero la idea de que yo me comprometo porque no acompaño es profundamente, útil para que al final todos nos responsabilicemos un poco menos y las posibilidades de construir otras formas de responsabilidad. Y después tenemos esta cosa un poco cínica de pedirle al otro que asuma una responsabilidad, ¿no? Cínica en el sentido de qué tipo de decisión se construye. Me puede parecer una persona horrible, pero si yo no lo confiero posibilidades de acompañamiento y de reinserción, como decían hoy a la mañana durante la conferencia del doctor, bueno, estoy negando en un plano bastante concreto sus posibilidades, sus mínimos vitales. Claro, pues además si no le damos, como decíamos hoy, si no se le da a nadie la posibilidad de cambiar, ¿qué sociedad queremos construir? Porque además, podemos trabajar mucho con las víctimas y de hecho se ha hecho y durante muchísimo tiempo, y sí, el colectivo fue muy resistido a trabajar con el varón. Y hay muchísimas políticas hoy de género hacia las mujeres. Podemos discutir más o menos si las políticas que tenemos hoy son meramente asistencialistas y no son de un real empoderamiento. O sea, podríamos hacer un montón de cuestionamientos al respecto, porque creo que es válido también, pero me parece que por sobre todas las cosas tenemos que pensar también que esas políticas durante todos estos años no fueron dando resultados. Me parece que lo podemos ver en números, podemos ver que la violencia de género es algo que se agrava de manera permanente, pero por sobre todas las cosas porque está atravesada por un montón de cuestiones comunitarias que hacen a la realidad de la vida de las personas de manera cotidiana. No podemos psicologizar la violencia de género. Entonces, como no podemos psicologizarla, creo que también tenemos que evaluarla y analizarla profundamente. Nosotros, con la posibilidad de tener el dispositivo dual en la provincia, cuando lo implementamos, pudimos empezar a tomar contacto con el varón y con la realidad del varón, que hasta ese momento no lo teníamos. Y lo cierto es que cuando evaluamos las estadísticas, vemos que tanto el varón como la mujer se encuentran vulnerados en sus mismos derechos, nada más que la mujer se encuentra doblemente vulnerada porque además está violentada. Entonces, si nosotros vemos eso, y estamos hablando básicamente, más allá de que hablemos de género, más allá de que hablemos de prácticas restaurativas, estamos hablando de derechos humanos. Entonces, lo que queremos lograr con esto es que sean sociedades más pacíficas,
pacíficas, menos violentas. Entonces, medida alternativa sí, medida alternativa no, y sí, medida alternativa sí en la medida que nosotros tengamos un espacio de contención. Particularmente en la provincia de Río Negro lo que nos planteamos es que las probation, para que sepas, en la provincia de Río Negro tienen que ser absorbidas por una oficina especial de las oficinas judiciales del Poder Judicial. Transición que no se había hecho y que colapsaba nuestro patronato durante largo tiempo. Perdón que hablo de patronato y está el titular del Instituto de Asistencia a Preso y Liberado, pero creo que patronato es un término más común, me parece, para muchos de los que están acá. Entonces, cuando comenzamos a hacer la transición, fuimos lo suficientemente responsables en que cuando hicimos la transición de las probations a las oficinas judiciales, tomamos la decisión, y en eso también celebro la mirada del director, es que todo lo que era probation en relación a violencia de género y abuso sexual lo íbamos a seguir sosteniendo desde IAPL. ¿Pero esto por qué? Porque la Oficina Judicial Especializada del Poder Judicial no tenía equipo técnico. Entonces, si nosotros no podemos hacer un seguimiento real y concreto con un equipo técnico de supervisión, ¿qué sentido tiene implementar una probation cuando sabemos que, y esto tenemos que ser sinceros todos, hay un exceso de probation en los sistemas acusatorios? Y esto es real y es la consecuencia del sistema acusatorio. Pero es la consecuencia del sistema acusatorio, ¿por qué? Porque tenemos ministerios públicos fiscales colapsados, porque tendemos a un punitivismo extremo como única respuesta absoluta a los conflictos. Entonces, si podemos gestionar, y me consta, porque esto desde la gestión del Poder Ejecutivo y la mirada, digo, desde el Poder Ejecutivo, si nosotros podemos gestionar los conflictos de forma preventiva, yo creo que la mejor manera de abordar el delito es con la prevención. Y de hecho, da muchísimos resultados. Los círculos restaurativos que hablaba hoy Enrique, es ni más ni menos, y los miro acá a los señores de la jefatura que nos acompañan de manera permanente, no es ni más ni menos que lo que hacemos en los barrios casi todas las semanas y todos los meses, y nos resulta, y nos ayuda, y nos da resultado. Entonces, eso, un conflicto evitado a tiempo, generado en un espacio de diálogo comunitario, nos evita una intervención policial, nos evita el colapso del sistema judicial. Entonces, me parece que también evaluar esto me parece que es importante. La medida alternativa sí, siempre y cuando nosotros tengamos desde el Estado las herramientas para otorgar a las mujeres que dejen de sufrir violencia, que básicamente es lo que estamos buscando. La mujer no comprende qué es una suspensión de juicio a prueba, qué es una probation, qué es una sentencia, a dónde va. O sea, muchas veces, aunque tiene la posibilidad de participar del proceso, no lo hace, ni siquiera lo entiende, o a veces también el Poder Judicial no le da la participación que corresponde. ¿Por qué? Porque tenemos esta mirada de, bueno, no, yo hablo por vos, yo te cuido, yo decido por vos, y no importa, vamos a hacer una suspensión de juicio a prueba, vamos a ir por una probation, no vamos a seguir la causa a juicio. Y las mujeres a veces tienen la posibilidad de comprender y sostener sus decisiones, y hay muchas veces que no. Y parte de, bueno, lo que hablamos hoy del fallo jurisprudencial, hay un artículo muy lindo que es de la revista Pensamiento Penal, que es del doctor Cardela, de Leticia Lorenzo y Gastón Pierroni, que lo traigo a colación y está bueno que lo lean. Habla de un fallo del Superior Tribunal de la provincia de Río Negro del año 2018, que habla un poco de esto de la implementación del fallo Góngora y la mirada, y está muy buena ver el fallo, evaluar el fallo mayoritario del Superior Tribunal de Justicia y la mirada que tiene, que es una mirada muy paternalista y sostiene los viejos mandatos, digo, y esto sin crítica al Poder Judicial, me parece que es a modo de reflexión. Pero no quiero los datos para mostrar un poquito, para graficar, que me parecía, bueno, quería mostrarle un poquito. No estamos bien. Sí. Estos son datos estadísticos de las comisarías de la familia, pero en realidad es de todas las unidades de orden público de la provincia de Río Negro que reciben denuncias en el marco de la Ley 3040, que es nuestra ley provincial de violencia intrafamiliar. Un poco para que ustedes vean, hicimos nada más un raconto del 2019 hasta el 2022 para que ustedes vean la evolución de las denuncias. Obviamente el 2020 marcado por la pandemia y la falta de presentación de las mujeres, no obstante que entendemos que la violencia de género puede haber subido en esas fechas. Y bueno, y claramente si vemos septiembre y sostenemos los mismos valores, vamos a tender obviamente a superar el 2021. No sé si ampliamente, pero vamos a superar el 2021. Con lo cual, digo, hablamos de todo esto, hablamos de las medidas hacia las mujeres, hablamos del punitivismo y seguimos teniendo estas cifras de manera cotidiana. Entonces, nos está reflejando otra cosa.
Estos son datos estadísticos del Poder Judicial, son todos datos que son públicos, están publicados en la Oficina de Planificación. Estos son los datos estadísticos del 2021 y para que veamos en los procesos de los juzgados de familia, la violencia de género e intrafamiliar ocupa más del 50% de la totalidad de las causas que tramitan en el Poder Judicial. Pasamos a la otra, Delphi. Y ahí tenemos cómo se definen estas causas. Fíjense ustedes cuántas sentencias definitivas tenemos, cuántas homologaciones de acuerdo, cuántas interlocutorias, cuántas monitorias, cuántas interlocutorias que no finalizan el proceso. O sea, para que ustedes vean cuál es la respuesta, y ahí digo un poco evaluando lo que decíamos de la implementación de Góngora, las diferencias, no obstante, al criterio jurisprudencial, si quiere, del Superior Tribunal de la Provincia. Pasamos a la otra. Bueno, la violencia familiar y de género representa más del 50% de la tramitación de las causas de los juzgados de familia, lo cual es grave. Pasamos a la otra. Esto es un poco también la evolución del ingreso de causas, los incidentes por violencia y lo que marca la totalidad. Digo, con esto quiero mostrar que hay una evolución permanente y constante de las causas de violencia dentro de la provincia de Río Negro, en ese margen digo que es de más del 50%. Pasamos a la otra. Esto es los juzgados estas son las causas provenientes, cómo tramitan los juzgados de familia las causas provenientes de los juzgados de paz. Los juzgados de paz en general en los lugares donde no hay oficinas especializadas o no hay juzgado de familia son los quienes toman la primera intervención. Y en general el juzgado de paz lo que tiende siempre a dictar una medida cautelar de una primera instancia, que puede ser una provisión de acercamiento, puede ser un puesto policial en la mayoría de los casos, a veces puede ser un dispositivo de monitoreo. ¿Y qué pasa? Digo, volvemos siempre a la mirada punitivista. Cuando esto llega al juzgado de familia, el juzgado de familia tiende a ratificar o ampliar la medida. Entonces también seguimos perpetuando la violencia, seguimos sosteniéndolas a mujeres con dispositivos de manera indeterminada, sin ninguna salida o mirada alternativa que no sea tener un dispositivo de monitoreo, que claramente, entiéndase, solo sirve para resguardar la integridad física de la víctima, ¿sí? Más allá de lo simbólico que pueda resultar para una mujer tener o no un dispositivo, portar un dispositivo. Que eso lo van a ver en el libro, no voy a spoilear otra vez, se lo van a contar las chicas, pero digo, me parece que también tendemos a las mismas recetas, ¿no? Vamos siempre hacia lo mismo y no modificamos ninguna conducta. Esto es la cantidad de intervenciones que se requieren de los equipos técnicos especializados. Fíjate que la intervención de los equipos técnicos es el 80% de la intervención de los equipos técnicos las requieren los casos de violencia de género y familiar. Digo, y hay que ver también ahí, evaluar cómo es la intervención de los equipos técnicos. Digo, si el sistema judicial se presenta como una única alternativa, donde dejamos de tener nombre y apellido a las mujeres y pasamos a hacer un número de legajo y el Poder Judicial es simplemente una gran máquina de picar carne, probablemente las intervenciones de los equipos técnicos sean simplemente a modo de protocolo y una intervención casi como un manual que se debe aplicar de manera permanente sin evaluar las particularidades de cada uno de los casos. La DIMAC son las oficinas de mediación y resolución alternativa de conflictos y fíjate que solo el 8,37% de las cuestiones que tienen que ver con varios familiares, que tampoco sabemos exactamente que son varios familiares, se resuelven a través de una mediación. Digo, tiene un índice muy bajo de resolución en las DIMAC. No obstante a eso, digo, y contrarrestando todos estos datos, estos son los datos del Instituto de Asistencia a Presos y Liberados. Y vamos a ver que el 25% del total de la población que tiene de activos hoy el instituto son casos de violencia de género intrafamiliar. Con lo cual, si vemos ahí las condenas de ejecución condicional, la suspensión de juicios a prueba, bueno, las otras medidas que son prisión domiciliaria, libertad asistida y demás, hay un alto índice de medidas alternativas que se implementan y que lleva adelante el Instituto de Asistencia a Presos y Liberados. Y ahí digo, Góngora es lo que decías vos, generó esta gran melange de cosas donde no hay un criterio unificado y donde vemos que claramente hay fiscales que implementan de una determinada manera, circunscripciones de otra, y de hecho es muy variada entre una circunscripción judicial y otra. Digo, así que no hay un criterio uniforme y Góngora hoy, lejos de traer luz, está trayendo muchas dificultades y creo que es un fallo que hay que mirarlo a la luz de un sistema mixto en contraprestación con un sistema acusatorio netamente oralizado, así que creo que también ha quedado un poco de modé.
Y creo que es la última filmina, me parece, ¿no? Ahí estamos. Perfecto. No, miraba los datos y hay algo que me parece importante, que es que no hay un correlato. Es decir, si Góngora hubiera funcionado, tendría que haber una agenda de juicios orales por violencia de género que tenga correlato en la incidencia que los casos tienen en todo lo que ingresa al sistema. Esto me da pie para una cosa, que en general una de las escenas que pensamos como difíciles para la implementación de trabajos de acompañamiento y de atención eficiente es el tema de la conformación de equipos. Ahora, los sistemas de justicia debieran revisar cuánta estructura especializada respecto del total de ingresos y revisar el conjunto de la agenda de lo que el sistema está persiguiendo, porque en muchas jurisdicciones los hechos de violencia de género están siendo más que los delitos contra la propiedad, que ha sido la agenda histórica del sistema de justicia penal, ¿no? Entonces, de alguna manera, la idea, porque en la mayoría de las experiencias, yo sé que esto es muy recomendado, pero en la mayoría de las experiencias donde se apunta a la creación de fueros especializados y demás, tienen unos déficits de implementación descomunales. Digo, como no se crean 1, 2, 3 juzgados, eso queda ahí, queda a mitad de camino, y mientras tanto el conjunto de la estructura judicial sigue desatendiendo estos temas, ¿no? Sigue sin conferirles la relevancia social que estos temas están teniendo. Y por relevancia me refiero a atenderlos con eficacia, porque si no los atendemos, después es esa falta de atención lo que habilita la demanda punitiva y la respuesta punitiva otra vez. Porque ¿cuál es el tipo de solución que se construye? Ahí voy. El tipo de solución que se construye es, bueno, que aumenten las penas, así no son escarcelables. Entonces, veremos algún día si hay condena o no, total, me abuso de la prisión preventiva. O generemos un tipo penal nuevo, porque las personas, en una investigación que hicimos recientemente en INESIP, en 3 provincias, salía que una de las principales demandas de las mujeres era, cuando yo voy, lo que denuncio no es delito, pero como no es delito, no hay estructura que gestione esto que está ahí. Entonces, ¿cuál sería la respuesta punitiva? Inventemos delito para que todo sea violencia, nada podría ser violencia finalmente, es lo que termina sucediendo. Entonces, digo, está lleno de informaciones para tomar decisiones de otro tipo, digamos. Que ojalá sean las correctas, digamos, pero que podrían conducir a un lugar distinto. ¿Hay alguien por allí que pidió la palabra? ¿O tenés que hablar con el micrófono? Yo puedo ir. No, voy yo. Pero ahora viene el micrófono. Hola, ¿se escucha? Sí. Yo soy Marisa Palacios, soy jueza de familia acá en Cipolletti. Y bueno, tomando los datos que daban y la intervención de los equipos, ¿no? Desde el juzgado de familia, nosotros tratamos de ver cuál es la problemática, no solamente yo personalmente, sino con nuestros equipos. Y entonces vemos y advertimos, el diagnóstico está, cuál es el acompañamiento, lo que se necesita. Pero lo que nos ocurre frecuentemente, por ejemplo, hoy vengo de una charla, un conversatorio con la gente del RUCA Quimei, donde planteó al final de su exposición que una de las problemáticas que tenían es que cambian frecuentemente los profesionales y siendo que es un organismo municipal. A nivel provincial no tenemos dónde derivar a la persona que la acompañe, ya sea en su adicción, en su tratamiento psicológico. O sea, me parece a mí que nos faltan políticas del Estado concretas para que puedan intervenir realmente y no tener solamente lo punitivo, que eso está, llamamos y está la custodia policial, pero también nos pasa en salud, o sea, falta mucho trabajo, ¿no? Por ahí se puede trabajar y ver qué es lo que hace falta, pero después el tratamiento, el acompañamiento, todo eso lo tiene que hacer un equipo del Ejecutivo. Eso Claro. es lo que yo entiendo, ¿no? Exacto. No, igual a lo que iba, doctora, no es una crítica a la implementación, al trabajo de los equipos técnicos. Digo, creo que todos los equipos en algún momento colapsan, digo, y coincido con vos. Me parece que claramente, y es lo que decía al principio, no hay medida posible si no hay un abordaje integral. Nosotros particularmente, el pensar el programa de masculinidades y pensar en un programa de abordaje con metodología uniforme a toda la provincia era uno de los mayores desvelos desde el Ministerio. Y si vos decías, bueno, por ahí desde el ámbito de seguridad y justicia quizás no es el ámbito ideal, debería pensarse desde el SAT, que es el lugar que
de acompañamiento a las mujeres o de la Secretaría de Igualdad de Género, pero la verdad que nosotros pensamos en que, a ver, es necesario que abordemos al varón. Si nosotros estamos viendo todos estos números, no tenemos un lugar a donde derivar al varón. Todos los varones están atravesados por el consumo problemático. El 100% de los varones que nosotros tenemos bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y Justicia están abordados por el consumo problemático. No tenemos organismos que intervengan efectivamente en el consumo problemático, pero no solamente de las personas que están sujetas a un proceso judicial. No lo tenemos en el medio libre, digo, hablamos mucho de narcotráfico y hablamos mucho de las políticas persecutorias del narcotráfico, y es mucho más eficiente a veces en los medios vender que incautamos 10 kilos de cocaína y secuestramos armas y demás, lo cual está muy bien, pero si no trabajamos en la demanda nunca vamos a poder revertir las situaciones. Entonces, me parece que lo que falta y un poco lo que estamos construyendo en estos espacios de intercambio y de discusión, tiene que ver con esto. Empecemos a generar políticas preventivas, pero preventivas en todos los sentidos. Digo, las personas que están sufriendo violencia de género están sufriendo a su vez un montón de vulneración de derechos, porque tampoco podemos pensar el delito siempre de manera independiente. A ver, la violencia de género, el narcotráfico, el delito común, el abuso sexual. No, a ver, hablamos de interseccionalidad y hablamos y después cuando, a ver, en un mismo lugar donde generalmente, y esto no es criminalizar la pobreza, sino en general, y es cierto, están atravesados en los contextos más vulnerables. Y permítanme, porque voy a hacer algo poco coloquial, pero me parece que quiero hacerlo muy gráfico también, porque es mi manera de dirigirme en general, intento ser lo más llana posible. Cuando hay gente que tiene un tarro para ir al baño, cuando no tiene luz, cuando no tiene agua, cuando viven 5 personas en una casilla, cuando no tengo piso, cuando no tengo mis necesidades básicas garantizadas, en esos contextos hay violencia de género, hay abuso sexual, hay delito común, hay consumo problemático, hay venta al narcomenudeo, digo, eso sucede en esos espacios. Ahí es donde todos y todas, desde todos los lugares que ocupamos, es donde tenemos que evaluar, digo, tenemos que poder cruzar nuestros datos, podemos tener que analizar, interpelarnos también, digo, de nuestras prácticas, porque a veces el sistema penal es una consecuencia de un punitivismo extremo, digo, como dije al inicio, como si fuera una mirada unidireccional a donde solamente uno podría ir a buscar unas soluciones al sistema penal. Y el sistema penal colapsa, como colapsa el servicio penitenciario en algún momento. Entonces, bueno, a ver, pensemos, démonos realmente la discusión y pongamos recursos donde se deban poner. Lo que pasa es que el recurso puesto en la prevención es el menos efectivo en términos políticos. Digo, también sincerémonos, digo, quiero ser sincera con esto, digo, lo vemos todos los días, pero también considero que es el más eficiente. Y un comentario que a mí, digo, vengo del Consejo de Seguridad Interior hace muy poquito, y algo que sucedió en este Consejo Federal, que no venía sucediendo hace muchísimos años, creo que es la primera vez que pasa, todos los ministros y ministras tuvieron una mirada muy federal de la seguridad ciudadana, y de pensar y mirar la seguridad desde otros aspectos, digo, con una mirada también muy restaurativa y comunitaria. Y la verdad que eso lo celebré y fue como, bueno, evidentemente todos estamos necesitando otra cosa. Y esto, digo, lo hablamos con Uruguay, lo hablamos con Europa, lo hablamos desde distintas provincias de nuestro país y todos estamos hablando de lo mismo. Entonces me parece que esto, extrapolado a la violencia de género o al delito que fuere, creo que claramente hay una necesidad de tener espacios de contención y que sean preventivos, y donde además, digo, si un equipo interdisciplinario hace un diagnóstico correcto, tengamos un espacio en el cual derivar a una persona para poder hacer alguna intervención comunitaria. Y cuánto todos y todos somos responsables de lo que hacemos en nuestras comunidades, digo, porque, bueno, también, como digo siempre, todos somos parte del problema, pero también todos somos parte de la solución. Entonces, bueno, hay que construir ciudadanía también en ese sentido. Pero sí coincido que hay que generar estos espacios y hay que seguir apostando a eso. Yo soy Gisela Moreira, abogada del Patrocinar en Río Negro y en Neuquén. Bueno, muchas veces nos pasa, yo como abogada que acompaña a víctimas de violencia de género y también a víctimas de violencia sexual, que las fiscalías deciden la aplicación de la suspensión de juicio a prueba o juicios abreviados en función de la prueba que tienen, ni siquiera en función de la menor intervención del derecho penal o desde una mirada más de tipo integral de evitar ese proceso. Y sin siquiera explicarle a la víctima qué implica eso. Entonces, muchas veces las víctimas se oponen
en audiencias, en juicios, porque no comprenden y porque están atravesadas por la violencia. Y porque el Estado tampoco les ha brindado una asistencia psicológica necesaria para que deje de sentirse víctima o pueda superar esa violencia que padeció durante muchos años en esa situación. Entonces también muchas veces allá en Neuquén hace mucho tiempo que está el dispositivo de atención a varones, es voluntario, ha generado muchos buenos resultados, digamos, pero falta mucha atención también para la víctima, porque la víctima se siente que está monitoreada todo el tiempo y siente que en realidad la persona que está más vigilada es ella y la persona que debiera estar más vigilada no lo está. Pero esto es porque no se lo explica. Y la única respuesta que muchas veces se encuentra es la penal. O sea, la víctima hace la denuncia porque quiere que esté preso, básicamente. Cuando vienen las personas a verme, yo quiero que esté preso, yo quiero que pague por lo que hizo, yo quiero que vaya a juicio, yo quiero verlo ahí en el banquillo de los acusados, porque de alguna manera muchas veces los juicios o las audiencias les generan una reparación, quizás no es la que buscamos, pero les genera una reparación. Entonces, está bien las intervenciones preventivas y demás, pero me parece que muchas veces desde los operadores judiciales no se llega a la víctima para que logre entender esto. Entonces la víctima lo que siente es que hay una impunidad. Y cuando hay impunidad sale afuera a escrachar, o a pintar, o a quemar, pero porque cuando la víctima sale a hacer eso es porque ya no siente que tiene una respuesta del Estado. Por ahí, ojalá esto pueda cambiar, ojalá el Estado ponga más fondos para asistencia de las víctimas y también para la asistencia de estas personas, porque yo también claramente como operadora judicial entiendo que encerrar a personas en un lugar que no reinserta es un depósito de personas que tampoco llegamos a cambiar todo esto. Bueno, ese era mi aporte, gracias. Sí. No, quería solo agregar una cosa, porque hay varias, ¿no? A mí me parece que impulsar la importancia de las respuestas diversificadas no significa desacreditar un juicio oral. Las personas tienen derecho, y los hechos de violencia sexual son hechos muy graves en general, digamos. Casi que si uno tuviera un derecho penal mínimo que funcione con eficiencia, no empezaría a plantear quizás justicia restaurativa por hechos de esas características, digamos, ¿no? Lo que digo es que tampoco, en ese sentido, es que yo creo que no deberíamos caer en la trampa de, como esto se ha discutido mucho tiempo, de juicio o salidas. Diversidad de respuestas. En algunos casos, la respuesta adecuada puede que sea un juicio de conocimiento porque es la respuesta que la víctima quiere, entiende perfectamente qué alternativas hay, pero lo que quiere es eso, y mi juicio moral sobre su deseo de una condena es completamente desplazable, digamos, porque es su proceso. Ahora, el problema es un problema de un Ministerio Público Fiscal que tiene víctimas que no entienden lo que el fiscal está haciendo. Nuestros sistemas procesales han planteado que la resolución del conflicto es parte de sus objetivos y que el protagonismo de las víctimas es parte de las obligaciones que hay que garantizar. Bueno, hay algo en los procesos de trabajo que no está funcionando. Lo otro que quería agregar respecto de esto, porque me parece muy importante, es que son incomunicables las decisiones si no se trabaja con ellas. Entonces, estas definiciones de las víctimas quieren esto o quieren esto otro, las hacemos incluso quienes no trabajamos en el sistema construyendo en el aire, digamos. Lo que quiere una víctima se debería definir en sus posibilidades de enunciación en el proceso concreto, ¿no? Y poder pensar qué es lo que ha podido, qué es lo que ha podido enunciar, porque además nos sorprenderíamos. Pero cuando decías, y creo que ahí hay otro problema, Betiana, hace un rato una de las consecuencias de la implementación de los acusatorios es una tasa alta de suspensiones del proceso de prueba. Yo introduciría un matiz ahí, que es una tasa alta de trámites de probation, que no es lo mismo que una tasa alta de suspensiones del proceso de prueba adecuadamente gestionadas, porque si nuestros sistemas tuvieran probation o suspensiones, no es exactamente lo mismo, pero bueno, me voy a agarrar de la jerga. Adecuadamente implementadas, con eficacia en su capacidad de producir respuestas reparatorias, con eficacia en la capacidad de controlar y de acompañar el proceso de cumplimiento de las reglas de conducta, no tendríamos la dificultad enorme que tenemos para cierto tipo de casos para decir este es un tipo de respuesta adecuada. Lo que sucede en estas implementaciones, me parece quizás es muy importante cuando 150 y pico de probation, se me hace agua a la boca para hacer una especie de trabajo de campo sobre eso, para decir
cómo están funcionando estas probations. Es muy importante no confundir la tramitación de una probation como una forma de cerrar el caso y desentenderme burocráticamente de la gestión de una respuesta eficaz para ese conflicto. ¿Y qué es lo que la probation, que es una herramienta muy poderosa, impone reglas de conducta que me permiten seguir el caso, seguir en contacto con las partes, permite construir negociadamente una reparación, en fin, todos saben, bueno, muchos aquí sabemos lo que eso significa. Hay una diferencia que podría parecer sutil y no es tan sutil, pero eso, por ejemplo, pondría en evidencia que muchas de nuestras formas de organización del recurso humano judicial es completamente inoperante porque necesitamos más medidas de control o más oficinas de control y no que un instituto retenga tareas porque todavía esa otra estructura no se arma, pero sigue armada bajo la lógica del trámite y no bajo la lógica de la gestión del conflicto. Por eso digo, a veces es importante aproximarse concretamente a la definición del problema para ver por dónde uno va a construir la solución, porque esta idea de mucha probation es verdad, pero el problema no es en sí mismo, sino que en realidad no hay probation. Lo que hay es mucho trámite, mucho expediente burocrático para sacarse de encima el caso. Eso quería. Yo quería acotar algo, perdón. Acá. Bueno, yo trabajo en el área de género del Ministerio de Seguridad y también soy abogada particular, también acompaño a víctimas como la colega y adhiero a todo lo que dijiste, realmente todo lo que dijiste lo iba a decir, me lo robaste. Por otro lado, esto que decía Betiana de que la víctima no comprende, por ahí se puede malentender. Es esto que ella decía, no le explican, o sea, no la escuchan y no le explican realmente en qué consiste la suspensión de juicio a prueba, la probation. Un montón de veces nos encontramos nosotros con nuestras usuarias que de repente no se enteraron que se cerró el proceso, o sea, que se cerró la investigación y dicen, no señora, sacamos este dispositivo porque el proceso terminó y se encuentran ahí con la sorpresa, ¿la llamó alguien? ¿La llamaron de la UFABI? ¿La llamaron de la Fiscalía? No me llamó nadie. Entonces, no digo que sea la mayoría de los casos, por favor, si hay alguien, algún fiscal, algún profesional de la UFABI, no se ofendan, pero hay muchos casos. Y por otro lado, quería rescatar en esto de trabajar interinstitucionalmente y que sea un abordaje especializado, que desde el Foro de Familia en Viedma hay una mesa interinstitucional que funciona y funciona muy bien, organizada por el Poder Judicial, así que ahí le estoy tirando una flor, pero realmente se coordina muy bien porque participan todas las instituciones que trabajan con esa persona en situación de violencia y no se sobreaborda. Entonces, eso también es súper importante, porque también esto de sobreabordar revictimiza. Bueno, varios apuntes había hecho. Eso en cuanto al Foro de Familia que venimos pidiendo que venimos pidiéndolo desde 2019, quiero decir, el prontamente viene tardándose. Pero bueno, nada, eso. Y un placer escucharlos. Quería plantear una pregunta de carácter más bien social y sociológico, y por lo tanto un poquito fuera del marco jurídico penal procesal en el que estamos hablando. Me ha llamado mucho la atención, en positivo, el crecimiento grande del número de denuncias. Entonces, se me ocurren dos preguntas sobre esto. ¿Quiénes denuncian? ¿Las propias mujeres víctimas? ¿Sus familias? ¿Sus vecinos, vecinas? En nuestra ley española, la denuncia de un vecino, a mí me ha pasado con un vecino, 2 veces, vale perfectamente a venir inmediatamente a la policía para... Bueno, entonces pregunto, ¿quién denuncia? Y segunda pregunta, el hecho de que haya crecido tanto, y lo considero un valor muy positivo, ¿ha sido porque estáis haciendo una buena gestión política en esto? ¿Hay una incidencia social en cuanto a propaganda? ¿Hay más sensibilidad? ¿Cuáles son un poco los factores que explicarían este crecimiento positivo del número de denuncias? Muchas gracias. En este sentido, particularmente en la provincia, mayormente denuncian las víctimas, las mujeres en situación de víctima. A las comisarías de las familias son las que concurren de manera personal a denunciar. No traje los números ahora, pero los tenemos en la relación de las personas que llaman
al 911. Nosotros el número de 911 está interconectado con el 144, que es una línea también para las denuncias de violencia de género, pero es un número muy utilizado en la provincia, de hecho como referencia para la violencia de género, y en el 911 a veces el llamado tiene un gran número de llamados de terceros. Pero en las comisarías de la familia mayormente denuncian siempre las víctimas, y la lectura en relación al incremento de las denuncias tiene varias formas de mirarlo. Creo que primero tiene que ver con la 26485 claramente, porque diversificó las violencias, no solamente la violencia física, aunque mayormente lo que se denuncia en las comisarías de la familia o en cualquier unidad de orden público es la violencia física, pero creo que esto de diversificar las violencias ha hecho que se aumente la tasa de los tipos de delitos que se puede denunciar, pero además también creo que obtienen una respuesta del Estado y eso hace que las mujeres se sientan escuchadas. Me parece que todo el movimiento feminista hizo que muchas mujeres antes no tuvieran la posibilidad de hacerlo y hoy se animaran, y después un montón de herramientas que por ahí tienen que ver quizás con el empoderamiento de la mujer, que puede tomar la decisión económica, social o familiar, lo que fuere, porque tiene alguna red de contención y puede hacer una denuncia. O sea, pero igualmente hay un alto índice de violencia real y concreta y actual. No solamente estamos viendo que visibilizando porque hoy se visibiliza más y tenemos más posibilidad de denunciar. Hay un alto índice de violencia real y concreta física en las sociedades, que tiene que ver con, hablamos un poco todo hoy, el crecimiento de los conflictos en las relaciones interpersonales en general. Creo que ¿algo más? No, yo solo agregaría eso, que algunas investigaciones comparadas, porque no conozco la situación de Río Negro, no podría decirlo, pero de otros lados que creo que hay que mirar con atención, es que el número de denuncias aumenta mucho porque el servicio estatal por excelencia es la boca de denuncia. Entonces, se producen verdaderos embudos, digamos, líneas telefónicas, centros barriales, las comisarías especializadas, las oficinas especializadas, pero en definitiva, digamos, ese aumento en la cantidad de denuncias, cuando uno ve el efecto embudo de qué es lo que los sistemas realmente sacan como resuelto, y por resuelto entiendo, de acuerdo a como entendimos en el último informe sobre eficacia de los ministerios públicos en INESIP, casos en los que las personas hayan sido condenadas, absueltas o se les haya impuesto alguna consecuencia, ¿no? Digamos, los porcentajes no llegan en ninguna provincia al 10% de los casos que un sistema tramita, no solo de género, en total. Así que imagínense la marginalidad de la tasa de eficiencia de los casos dentro de ese promedio, que para 24 jurisdicciones, no recuerdo la cifra de Río Negro y las provincias patagónicas, pero está en la página de INESIP. También se me hace que es esto, que ha aumentado exponencialmente en los últimos años, con la 26485, la cantidad de bocas no hay quien no tenga un 140 y algo, un 911, entonces eso también produce un acceso a la denuncia que no necesariamente es un acceso a la respuesta, ¿no? No, yo quería comentar el tema de la intervención de los equipos interdisciplinarios. En Nación, de la dirección que conduzco, está el Cuerpo Interdisciplinario contra la Violencia Familiar, que está creado por la vieja ley de violencia familiar, la 24417, que ya es superadora a la 26485, pero interviene en los casos por derivación de los juzgados de familia para hacer un informe de riesgo de interacción familiar cuando hay una denuncia de violencia familiar. El promedio de ingreso de expedientes es de 450 expedientes por mes. Si bien han aumentado la cantidad de informes, es de imposible cumplimiento y como todos sabemos acá, los profesionales que trabajan con esta temática día a día también tienen un burnout que hay que tener cuidado, y en Ciudad, capaz Liana sabe mejor que yo, pero hay un equipo nuevo en Ciudad que trabaja estos temas, y ahora se creó, que se inauguró ayer en la Cámara Nacional, otro equipo que va a ser como este equipo interdisciplinario, más el equipo de Ciudad, y seguimos teniendo 450 casos por mes. Entonces, volviendo a lo que decían en el principio, ¿es la solución? Digamos, no hay punitivismo acá, ¿no? Pero es la solución
la remisión de estos, qué es lo que envían, qué es lo que se propicia, digamos. En estos son casos civiles, no hay bueno, algunos hay delitos, pero digamos son casos donde lo que hay que resolver son la vigencia de las medidas precautorias. Y con respecto a lo que tenemos que hacer los organismos administrativos, yo creo que sí, no me quiero quedar con que no hay políticas públicas, al contrario, creo que el patrocinar es una gran política pública. Todos los que estamos acá trabajando con víctimas, yo estuve en la provincia hace unos meses atrás en General Roca, con la fiscal que me tocó compartir el panel, estuve en San Juan, estuve en Salta, tuve la oportunidad de conocer oficinas de víctimas de otras provincias, y obviamente que hay mucho por hacer, pero tenemos que compartir las buenas prácticas, la generosidad de los que saben, que nos vienen a compartir sus experiencias, su sapiencia. Un gusto escucharlas a ustedes, un gusto escucharlo a Enrique esta mañana, y sensibilizar en lo que implica para una víctima tener conocimiento. Se agotó la pena, o sea, hay que cumplir una ley, lo dijo la fiscal en la mesa que yo estaba, lo tenemos que informar, pero son prácticas que llevan tiempo implementar. La ley de víctimas, esto tendría que funcionar antes, ¿no? Pero la ley de víctimas tiene 5 años. Y en 5 años la verdad que se han logrado muchísimos avances, pero hay que seguir sensibilizando y escuchar las palabras de las víctimas, escuchar cómo se sentía Silvia, y nos hacen llegar qué es lo que realmente sentimos. Para los que no tienen empatía, poder despertárselas. Y los que nos interesen trabajar con estos temas, saber que tenemos que tener una sensibilidad especial. Y si no, nos tenemos que dedicar al derecho administrativo. Es un poco lo que decía al inicio. La mujer que está sufriendo violencia o está en una situación de violencia, lo único que quiere es dejar de sufrir violencia. Básicamente, esto cómo lo hacemos, encontramos una salida en el sistema judicial porque es la única vía de acceso que encontramos, pero no quiere decir que sea la única. Lo que tenemos que tener es políticas preventivas de sensibilización, de pensar por qué los contextos de violencia se generan. ¿Qué hablamos cuando hablamos de violencia de género? ¿Cómo podemos prevenir esos entornos? ¿Cómo podemos trabajar en la construcción de sociedades más pacíficas? En todo sentido, porque lo cierto es que la mujer recurre a la denuncia porque es la única alternativa que tiene para cesar una situación de violencia, de la que no puede salir de ninguna otra manera. ¿Pero por qué? Porque está sujeta sujeta económicamente a una situación de vulnerabilidad, porque no tiene otra posibilidad alternativa para la crianza de sus hijos, porque no tuvo un acceso correcto a la educación, no tiene acceso al empleo. Hay un montón de cosas que hacen que se genere la situación de violencia. Por eso más allá de medidas alternativas, sino sentencia, y lo que estamos hablando, y creo que la común de este Congreso. Nosotros no estamos planteando la justicia restaurativa, las prácticas alternativas, como una política abolicionista de la sanción penal. Claramente, esto es una de las tantas alternativas. Creo que particularmente quienes trabajamos en el ámbito de seguridad, y acá tengo ministras que nos acompañan y personal policial y del servicio penitenciario, estamos absolutamente convencidos que no es la solución, porque lo vemos todos los días y no porque el sistema penal no sea eficiente. No es esto lo que estamos cuestionando, no porque las normas no sean insuficientes, sino porque realmente la problemática es tan coyuntural y es bastante más profunda que no se resuelve con una intervención penal. La intervención penal es absolutamente necesaria, sí, por supuesto, para un montón de delitos, absolutamente. Nadie está planteando esto, pero sí estamos planteando para otro montón de cuestiones que tenemos que tener otra mirada bastante más diversa que solamente pensar en una única vía de acceso y de solución. Si no pensamos en que tenemos que diversificar las respuestas, nunca vamos a obtener resultados distintos. Vos sabés que quería compartir que nosotros el año pasado, con Azul, desde el Ministerio de Justicia de la Nación, la persona del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, nosotros somos de la Provincia de Buenos Aires, que es un mal ejemplo, porque nos va muy mal, y como mal ejemplo, y nosotros como efectores del derecho, con ganas de cambiar las cosas, que nos conocemos hace años, viene la víctima y sabemos quién la toma y hay una derivación informada, pero somos manos, no es que somos muchos. Entonces, un día agarramos distraídos a mis jueces y creamos un programa
para violencia de género y otras diversidades, y nos fuimos y lo aprobaron. Y entonces, una vez que estaba aprobado, decidimos hacer un programa piloto, en el cual nosotros del Poder Judicial hacíamos la política pública, pero para que la víctima no desista, Azul activaba desde Nación un programa, Sandra, que ahora está en Procuración y viene mañana, activaba desde la provincia otro programa. Entonces creábamos apoyos restauradores para que la víctima pueda sostener esto que estábamos diciendo, porque naturalmente la víctima quiere egresar de su condición de víctima, porque es una señora que sabe que la violencia es en espiral. Y la verdad que estuvo buena la idea. Después cambié de presidenta y bueno, quedó ahí medio dando vuelta. Pero digo, es interesante esto de pensar que la política criminal dialogue con las otras políticas de Estado y cada uno haga su rol, ¿no? Sí, yo para agregar a eso decía hace un ratito que el Poder Judicial como existe no va a poder, porque lo que hay que generar es audiencia, es escucha y el expediente, 450 expedientes, decías Azul. Expedientes, por eso no funciona, porque tramitan expedientes. No, van a tener 2 millones de expedientes, porque no piensan en casos, piensan en expedientes. Va a haber 15 equipos haciendo informes para expedientes. ¿Qué hacen? Dictan medidas por las dudas, las prorrogan. Yo haría lo mismo. Si el sistema es como es, ni loca, digo, acá veo un matiz. Que vea el que administra, que vea cómo hace con las pulseras, que vea el jefe de policía, yo me voy a mi casa, tenés la restricción firmada, así funciona. Digo, hay que poder sincerarse respecto de que entonces no solo hay sobreatención, sino que hay una sobreutilización de recursos. Hay personas que no saben con su paso y hay personas que están cauteladas y no quieren estar más cauteladas, tuteladas. Lo que quiero decir es que tampoco alcanza con el Poder Judicial ni siquiera transformado. O sea, esos niveles de interacción institucional, ahí donde hay experiencias con algún grado de éxito o de eficacia en las pocas que yo conozco, hay mesas interinstitucionales, celebro lo que contaba Ada, hay invitaciones para que, yo no sé si nosotros podemos pensar hoy ya en justicia restaurativa, en la justicia penal, dado el estado de la conversación, pero sí algunos de sus elementos típicos son perfectamente abordables para cambiar nuestras dinámicas de trabajo. Bueno, es una mesa que convoca comunitariamente a otros actores. El conflicto tiene un responsable primario, pero para trabajarlo hay que trabajar con otras instituciones. Hay que poder ordenar, porque si no esas violencias sexuales, estas víctimas que quieren ir a juicio, no van a ir a juicio nunca, porque no se puede conferir la misma intervención y la misma atención a todos los casos. Esa es la promesa punitiva, que es una estafa. Es no te dejo expresar tu voluntad, no te dejo opinar sobre cómo querés que termine el caso, porque vos mereces un juicio que no va a llegar nunca, porque no llegan, porque las estadísticas muestran que el juicio no llega. Lo que vas a tener es un expediente, miles. Una víctima, con esto cierro, una víctima que entrevistamos de una provincia, de Chubut, era ella, dijo, yo llegué y conté lo que me pasó con mucha claridad, porque por una obviedad, ¿no? Ella se veía en la obligación de enunciar esto, porque me pasó a mí. A los 2 meses de judicialización no entendía lo que me había pasado. Me hablaban y no entendía lo que nadie me decía de para dónde iban y lo peor, no entendía lo que le iba a pasar, digamos. Bueno, ese es un poco el tipo de propuesta que hay. En realidad, Góngora es la promesa de un expediente, no la promesa de la gestión de un conflicto. Entonces, hay una obligación de sacar eso de la discusión, salidas sí, salidas no, sino más bien la cuestión es trámites o gestión de conflicto. Ay, no. Gracias. Yo los quiero invitar a todos y todas a que participen del panel de la presentación del libro Historias de Vida y que participen también del panel del programa de masculinidades, porque bueno, son 2 políticas públicas muy claras y precisas que implementamos del Ministerio de Seguridad y Justicia para trabajar y justamente abordar estas prácticas que estamos hablando. Así que las invito a que participen porque es muy interesante y si alguien tiene tiempo de hacer la lectura también del documento, que la haga porque es muy, muy linda además. Gracias, Ile, gracias a todos, gracias a todos por estar.